Bueno, pues buenos días. Buenos días. Vamos a ver hoy, como ya sabemos, las tablas dinámicas de Excel. Vamos a ver qué son, para qué sirven, cómo funcionan, un poco todo eso, ¿vale? A ver, os he preparado aquí un par de hojas con datos y así entenderemos mejor para qué sirve todo esto. Bueno, las tablas dinámicas son un tipo de tablas que se puede trabajar con Excel, en las que vamos a poder configurar que la información aparezca como a nosotros nos interese, cambiando la estructura de filas y columnas. ¿De acuerdo? Vamos a verlo mejor con este ejemplo. Aquí tengo una lista de lo que podría ser una tabla de personas que trabajan en distintos departamentos y con distintos cargos, en distintas delegaciones, y aquí tengo una información que es su sueldo, ¿vale? Entonces, a mí me piden que saque, por ejemplo, este tipo de información que me pone aquí, ¿no? Personas que trabajan por cada departamento, personas que trabajan por cada departamento y por delegación, la suma y promedio de sueldo por departamento, una información que, tal y como la tengo aquí, pues es difícil de averiguar y de gestionar, ¿vale? Porque aquí, bueno, aquí solamente tengo 16 registros, pero esto podría ser mucho más. De hecho, las tablas dinámicas están pensadas para trabajar con un gran volumen de información, pero para ver el ejemplo, yo creo que nos servirá así. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Se selecciona todo el rango de datos sobre el que yo voy a hacer la tabla dinámica y me voy al menú Insertar dentro de mi Excel y aquí en la primera opción os aparecerá una pestañita que pone tabla dinámica. Vale, al pinchar aquí sale este menú. ¿Este menú lo veis? Sí. Vale. Entonces, bueno, simplemente me pide confirmación de que el rango sea ese. Ya lo tenía seleccionado, por lo tanto está bien. Si fuera otro rango tendría que seleccionarlo. Y luego el lugar donde quiero ubicar la tabla dinámica. Lo normal al principio, sobre todo hasta que le cojamos el tranquillo a esto, lo ideal es hacerlo en una hoja de cálculo nueva, ¿vale? Se puede hacer en la misma hoja de cálculo, pero vamos a trabajar con una nueva porque es más fácil de trabajar. Así que le vamos a dar a aceptar. Ahora lo que va a pasar es que Excel me acaba de generar una hoja nueva con este grupo de campos que veis aquí. Dependiendo de la versión, igual nos lo saca en la parte derecha ya integrados, pero bueno, es lo de menos, ¿vale? ¿Y aquí qué tenemos? Pues a ver, por un lado aquí tengo todos los campos que yo tenía en mi tabla dinámica, todo lo que eran las cabeceras, ¿vale? El código, el nombre, el apellido, el departamento, el cargo, la delegación, etc. Y luego este bloque con cuatro casillas. Vemos que aquí tengo una que se llama columnas, otra que se llama filas, esta que son los filtros y aquí los valores. ¿Esto en qué consiste? Pues esto consiste en que yo ahora, de todos estos campos que conforman mi tabla, yo voy a colocar en la columna y en la fila los que a mí me interesen. Por ejemplo, vamos a empezar por algo sencillo, que sería decir, pues mira, voy a coger el departamento, lo voy a meter en las columnas, lo arrastro aquí, ya veo que aquí arriba, voy a ponerlo el zoom más grande, ahí, ya veo que en la parte superior me han aparecido los departamentos que hay, administración, comercial, marketing y este es el total que aparece al final. Y, por ejemplo, vamos a meter en las filas la delegación. Entonces, yo cojo la delegación y ya la tengo aquí, ¿vale? Me ha metido o me ha creado como columnas, hemos quedado el departamento y como filas las delegaciones. Lo único que me queda decirle ahora mismo a Excel es qué valor quiero que me muestre la intersección de una fila con una columna. Es decir, qué dato quiero que me muestres cuando se cruce la delegación centro con la administración, o la delegación norte con comercial, o la delegación sur con marketing. ¿De acuerdo? Por defecto, Excel habrá metido un valor aquí, me pone cuenta de departamento, pero eso ahora mismo no me interesa y yo quiero este campo, me lo voy a quitar. Con el botón derecho le digo quitar campo. Y yo lo que quiero contar, por ejemplo, son personas. Personas que hay en cada departamento dentro de cada delegación. Como la persona en este caso la identifico o bien por el nombre o por el apellido, incluso por el código, eso ya dependerá de cómo esté hecha la tabla. Para en este caso me valdría lo mismo. Voy a coger, por ejemplo, el nombre y lo llevo a valores. Cuando yo arrastro un campo a valores, obviamente ese campo tiene que ser numérico, ¿de acuerdo? O al menos inicialmente. Y ahora lo único que tengo que decirle es qué operación
quiero que me ejecute sobre ese campo valor. Por defecto, Excel incorpora como función, como valor, la cuenta, es decir, número de registros que coinciden el departamento y la delegación. ¿Vale? Me está contando registros en los cuales coincida el encabezado de las columnas con la fila de las delegaciones. Por un lado tenemos los departamentos, he dicho departamentos y luego delegaciones. Aquí lo tengo, cuenta de nombre. Entonces me está diciendo, ahora ya lo tengo aquí claro, que en la delegación centro, en la administración hay una persona, en comercial hay otra, en marketing hay 4 y total son 6. En la delegación del norte tengo 3 en administración, 2 en comercial y no hay ninguna en marketing. Y en la delegación del sur tengo 1 en administración, 3 en comercial y 1 en marketing, lo que hace un total de 5 en esta delegación. Tengo los totales tanto para parte sumándome por delegaciones como sumándome por departamentos, ¿correcto? Bueno, ese sería un primer caso, pero ahora vamos a suponer que yo lo que quiero es utilizar un dato numérico, por ejemplo, los sueldos. Ya que tengo aquí un dato que es el sueldo, pues voy a coger este de cuenta de nombre y lo voy a quitar y cojo el campo sueldo y lo arrastro a valores. Vale, por defecto lo que me está haciendo, como veis, es la suma. Entonces, ahora lo que estoy viendo aquí, en esta tabla que me ha creado Excel, ya no es la cuenta de personas, sino que estoy viendo el total de sueldo de administración de centro, el total de sueldo de comercial centro, marketing, delegación norte, ¿vale? Estos datos, obviamente, para que saliesen bien, tendría que ponerlos con formato de euros. Eso lo puedo cambiar aquí en inicio y ponerlo así. Y así ya tengo esta información agrupada por las filas donde estaban las delegaciones, las columnas donde estaban los departamentos, ¿vale? Cuando en el grupo de valores se pueden incluir más de un valor o más de un cálculo. Yo ahora, por ejemplo, ya tengo la suma de sueldos, pero quiero saber a cuántas personas corresponde esto, porque claro, veo que hay una diferencia bastante importante en administración dependiendo de la delegación, ¿vale? Eso es porque lo cobra una sola persona, son 2, son 3. Pues voy a coger otra vez el campo nombre y lo voy a llevar de nuevo a valores. Cojo aquí nombre, lo llevo a valores y como ya me está contando el número de personas, o sea que aquí he metido el número, lo de los euros, ahora tendría que quitarlo, lo voy a quitar de todos estos. Y esto los vamos a dejar en número general, así, y sin decimales. Vale. Entonces, ¿ahora qué tengo? Pues ahora ya tengo una información que es la suma del sueldo por delegación y por departamento, y también sé las personas que trabajan en cada una de esas delegaciones. Tengo 2 datos incluidos dentro de la misma tabla, con su suma, por supuesto, porque tengo la suma por un lado del sueldo y por otro lado tengo la suma de las personas, ¿vale? Esta tampoco le he quitado, pero bueno, ya sería quitarlo así y dejarlo sin puntos de miles. ¿Se ve la idea? Sí. ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, pues no sé, vamos a quitar otra vez la cuenta de nombre, lo quitamos, y ahora me apetece ver, pues no sé, el sueldo más alto, por decir algo. Pues cojo otra vez, puedo volver a meter el campo sueldo, lo puedo meter, aquí se puede meter tantos campos como queráis. Y en este caso, en lugar de decirle que me sume otra vez el sueldo, porque es repetir la misma información, con el botón derecho le digo configuración de campo y me aparecen los posibles valores que yo le puedo meter a este valor. Y uno de ellos es el máximo. Así que acepto. Y aquí veo que en este caso, bueno, aquí solamente había una persona trabajando, pero estoy viendo que el precio por el valor es el mismo. En este caso que había 3, si recordáis, me está diciendo que el más alto son 841. Aquí el más alto es el propio valor que hay porque no hay más. Entonces, he incluido una información que de otra manera pues hubiera sido complicado poderla sacar, ¿vale? Luego tenemos otra opción que son los filtros, ¿vale? Ahora voy a coger, por ejemplo, y voy a quitar este máximo de sueldos para que no líe mucho. Seguimos con la suma de sueldos. Y aquí tengo
un campo que se llama cargo. Este campo cargo todavía no lo hemos usado para nada. Pues lo voy a utilizar para filtro. Lo que voy a hacer es venirme aquí, lo coloco aquí, ¿vale? Y entonces ahora en la parte superior, en la primera fila, me ha aparecido un desplegable para que yo elija de todos los cargos que hay en esta tabla, pues decir que solamente quiero ver, por ejemplo, los administrativos. Entonces, ahí tengo lo mismo, filtrado por columnas con los departamentos, filas, las delegaciones, solamente estoy viendo los administrativos, que en este caso es el valor de su sueldo. O solamente quiero ver los directores, ¿vale? O solamente quiero ver, se me ha ido aquí, solamente quiero ver, o ahora quiero ver los directores y los comerciales. Entonces, me está sacando todos esos valores con arreglo a esa tabla que yo había hecho previamente. ¿Vamos viendo lo que está haciendo? Bueno, si queremos borrar el filtro, pues se le da a borrar filtro, seleccionamos otra vez todos, cerramos, y si ya no quiero ningún filtro aquí, pues vengo a este bloque de filtro, lo selecciono, lo elimino, y vuelvo a tener la tabla como estaba. ¿De acuerdo? Una cosa con las tablas, las tablas dinámicas, antes de nada. Las tablas dinámicas, como os decía al principio, están pensadas para trabajar con gran volumen de datos. Si os sabe, bueno, luego cuando lo creemos otras, os enseñaré un menú que no hemos visto. Entonces, ¿qué ocurre? Las tablas dinámicas, si tienen mucho volumen de datos, consumen muchos recursos. ¿Vale? Esto es aquí que tenemos solamente 16 filas, pues la verdad es que no se está enterando de nada. No le supone un gran esfuerzo. Pero imaginad que en lugar de ser 16 filas son 60.000 o son 80.000 filas y en lugar de ser 8 campos tenemos 40 o 50 campos. Entonces, las tablas dinámicas no se actualizan solas. Es decir, si yo me voy ahora al origen, que este era el origen de donde he sacado los datos, y aquí, por lo que sea, he cambiado, voy a ponerle el sueldo de esta persona de Cristina, voy a ponerlo exagerado, vamos a poner 8.000 para que se note mucho, yo me vengo a la hoja donde estoy haciendo esto y aquí no estoy viendo ese reflejo. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas, si se estuvieran actualizando continuamente, tendrían un problema de consumo de recursos. Entonces, cuando estemos trabajando con tablas dinámicas, veréis que en la pestaña que sale aquí arriba, que se llama Análisis de la tabla dinámica, hay un botón que pone Actualizar. Mientras no actualicéis, esos datos no se reflejarán aquí. Entonces, se pincha aquí y ahora veis que este dato ha cambiado bastante porque hemos metido los 8.000 euros que tenía una persona de aquí. ¿Correcto? Aunque parezca una obviedad, pero insisto, es un tema muy importante lo de tenerlo actualizado. Incluso cuando estamos trabajando con las tablas dinámicas, existe la posibilidad de cambiar el origen de datos, porque se puede haber que en lugar de que hubiera habido 16 filas, ahora eran 20 o eran 40 y tenemos que estar continuamente actualizando. ¿Vale? ¿Lo vamos viendo? ¿Sí? Venga, vamos a una segunda tabla dinámica y así también vemos otro caso. Esto lo cierro ya. Y aquí tengo otra tabla, ¿vale? En esta tabla tengo una serie de personas que han hecho unas pruebas deportivas y tengo su país, el nombre del deportista, la prueba que ha hecho y los puntos que ha obtenido. Y me piden sacar pues, sumas de puntos por deportista y prueba, por país y prueba. Vale. Vamos a repetir el proceso de antes. Selecciono el origen de los datos, me voy al menú Insertar, elijo tabla dinámica, me pide confirmar la tabla y aquí está lo que os decía hace un momento. Hay una pestaña que pone Usar origen de datos externo. Aquí ya nos meteríamos en un apartado que es elegir el tipo de conexión. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando alguien trabaja con tablas dinámicas, esos datos no siempre están en una hoja de cálculo. Se sacan de otro servidor, por ejemplo, del servidor de la empresa donde están reflejadas las ventas, donde están reflejadas las nóminas, algo que está en continua actualización. Entonces, si ese fuese nuestro caso, es cuando tendríamos que elegir aquí donde pone elegir conexión y a partir de ahí seguir unos pasos para conectarnos remotamente al lugar donde esté la información. ¿Vale? Ahí venía lo que os decía antes de poder estar continuamente refrescando para que los datos sean válidos. Entonces, bueno, nosotros seguimos confirmando esto, le digo aceptar, aquí tengo ya la tabla dinámica preparada con los campos y vamos a hacer una sencillita, vamos a ponemos el país en las columnas
Vamos a coger la prueba y la vamos a meter en las filas. ¿Veis? Me está contando el número de registros, pero yo no quiero esto, yo quiero la suma de puntos. Pues quito esto, le cojo los puntos, lo llevo a valores y aquí estoy viendo el número de puntos que ha conseguido cada país, primero por la prueba que sea, bicicleta, carrera, natación, cada país y al final sus totales, tanto por país como por prueba. Y ahora quiero incluir además el nombre del deportista que ha conseguido esta prueba, este puntos, pues lo puedo arrastrar donde me interese, a columnas, a filas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en columnas. Pues vengo aquí, lo arrastro a columnas y aquí voy a ver que Alberto ha conseguido estos puntos de aquí, Juan estos de aquí, Ramón estos, Filip, estos serían los totales de España, aquí tengo los de Filip, los de Pierre, los de John, estos serían los totales, perdón, de Francia, aquí los de John, no sé si lo veis viendo, y me va sumando con todos los datos, en este caso por las columnas. O podría haberlo metido por la prueba, cojo al deportista, me lo llevo aquí a pruebas, y ahora lo veo de esta otra manera. Veo el nombre del, primero la disciplina, la bicicleta, el nombre de los deportistas, algunos no han participado, pues no tienen puntos, obviamente, pero tengo toda la información agrupada de diferentes formas. Y los totales. Si os dais cuenta, junto al nombre de la prueba, aquí a la izquierda, me aparece un botón por si quiero esconder esos datos y no ver más que los que me interesen. Entonces ahora estoy viendo la suma de bicicletas por países y si lo despliego ya veo el nombre también del deportista que ha participado. ¿Fácil? Sí. Aquí, por ejemplo, decir, oye, no, en lugar de que me interesa que el deportista aparezca aquí, pero quiero filtrar por la prueba. Pues cojo el campo prueba, me lo llevo a filtros, ahí los tengo, y ahora aquí elegiré, solamente quiero bicicleta, pues ahí tengo solamente los datos de la bicicleta. O quiero solamente carrera, pues solamente carrera. O carrera y natación, marco los dos, y tengo por un lado la suma de los dos, aquí no especifica cuál es cada uno, sino que directamente me hace la suma. En la parte de... Bueno, vamos a poner todos. Dejamos así todos, sin especificar más que el país y el deportista. No, vamos a llevarlo aquí, y así lo vemos mejor. Más opciones que tenéis dentro de la parte del diseño de las tablas dinámicas. Voy a quitar pruebas, que son muchos. Ahí. Tenéis aquí en la parte superior, en donde pone diseño, para elegir si queréis que salgan o no salgan los subtotales, por ejemplo, o los totales generales. En este caso, me está sacando, si os dais cuenta, tanto el total por países como el total por atletas. Bueno, pues si yo lo desactivo solamente para filas, ya no estoy viendo el total por países, o si solamente lo quiero para columnas, solamente me sale el total por países y ya no lo veo por atletas. Incluso podríamos hacerlo que no saliese ninguno de los dos. Es sencillo. Bueno, yo siempre digo que para las tablas dinámicas lo difícil es saber lo que quiere sacar, porque por poderse sacar, se puede sacar todo. Obviamente lo primero, tener bien organizadas la información, aquí es fundamental. Cuando el origen de los datos es muy importante que lo tengáis bien organizado. Si esta información estuviera mal organizada, pues sería bastante lío. Y luego también, a la hora de hacer aquí valores, aquí tenéis bastantes más opciones de las que hemos visto. Vamos a ver algunas de las que os da. Hemos visto en configuración de campo, hemos visto que podemos tener la suma, el recuento, es decir, cuántos hay, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, contar los números, la desviación estándar, varianzas y algunas que no sé qué son, la desVSP no sé qué es, pero debe ser la desviación estándar con algo. Pero también hay aquí una opción que donde pone mostrar datos como,
¿vale? Para que, por ejemplo, te lo saque con relación a otras cosas. Por ejemplo, vamos a ir, en este que estamos en el de los puntos por países, aquí le podríamos decir que quiero saber qué porcentaje de puntos es de cada país en cada prueba o de cada atleta con respecto al total. Así que le vengo a configuración, le digo mostrar datos como y le digo que sea tanto por ciento del país. Acepto. Y aquí, no, este no me equivoco, no es ese. Era elegido mal. Sería tanto por ciento de la fila o de la columna, por ejemplo. O del total, vamos a poner eso del total. Ahora. Entonces, ahora estoy viendo, ya no veo los puntos, sino qué porcentaje representan los puntos de Alberto con respecto al total, o los de Juan, o los de Ramón, Franz, en este caso otro deportista. Todo eso se puede hacer. Y si quisiera los dos, o sea, la suma de puntos reales con el porcentaje, ¿qué haría? Pues cogería otra vez el campo puntos, lo llevaría aquí, y ahora estoy viendo la suma de los puntos y qué porcentaje pertenece sobre ese total. ¿Se ve? No sé si tenéis audio. Ay, perdón. Se ve. Sí, vale. Espera, es que le he dado sin querer. No, que iba a mirar si tenéis audio o no tenéis audio. ¿Vale? Luego, yo si queréis este ejercicio os lo voy a pasar por correo para que lo hagáis y practiquéis, ¿vale? Con las ideas que vienen ahí, con las premisas que vienen en cada una de las tablas, para que lo practiquéis. Vamos al tercero. Tengo una tercera tabla dinámica aquí preparada, que sería esta. Bueno, aquí hay una serie de empresas que pertenecen a diferentes sectores con el nombre de la empresa y unos valores bursátiles inventados totalmente del cierre en euros, la rentabilidad total y la variación con respecto al IBEX. Vale, y tenemos que sacar una serie de información. Pues mismo proceso que antes. Seleccionamos todo el rango de datos. Nos vamos al menú Insertar. Nos vamos a tabla dinámica, confirmamos el rango y aceptamos. Hacemos más grande esto. Por cierto, ya me salen las celdas al revés, no me lo habéis dicho. No he hecho nada, o sea, ha sido casualidad, pero sí que miré en internet y vi que era un problema de la actualización del sistema operativo de mi ordenador con la versión esa de Office. Y me obligaba a actualizar Office y no lo he hecho. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el sector de la empresa, lo vamos a meter en columnas. Ahí tengo todos los sectores. Voy a meter el nombre de la empresa y lo voy a meter en filas. Ahí está. Y vamos a meter, por ejemplo, el cierre de euros y lo vamos a meter en valores. Pues ahí tengo una información mucho más fácil de entender y de ver en una tabla dinámica que no con su origen, que si os recuerdo estaba aquí, que era mucho más difícil de ver porque había varios sectores, era complicado. Ahora, sin embargo, estoy viendo por el sector de la comunicación, de la construcción, de servicios, de telecomunicaciones, estoy viendo los valores de las empresas que pertenecen a cada uno de esos sectores. Si quiero también meter la rentabilidad total, pues bueno, pues arrastro la rentabilidad y ahora, por ejemplo, la rentabilidad no quiero que saque la suma, sino que quiero que saque el mínimo. Pues cojo el campo suma de rentabilidad total, configuración del campo, busco el valor mínimo, acepto. Bueno, este botón de número que lo hemos visto es para que configuréis el aspecto que quieres que tenga. Aquí es donde seleccionaríamos si lo quiero con decimales, indecimales, es lo mismo que si vamos a formato de celdas. Elegido mínimo, acepto, y entonces estoy viendo el mínimo de rentabilidad total de ese valor. La suma del cierre en euros y el mínimo de rentabilidad total. Y si ahora quisiera el máximo, pues arrastraría otra vez este, cogería el campo último que he metido, configuración de campo, cojo el max, acepto, y ahora estoy viendo el mínimo y el máximo. En este caso deben coincidir porque no tengo muchos. No debe haber muchas variaciones. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, no sé, por último podemos ya coger el sector y decir, para hacerlo más fácil, lo vamos a llevar a filtros. Lo arrastro a filtros. Ahí tengo el desplegable para seleccionar el sector que me interese.
y solamente quiero ver banca y construcción y servicios. Pues solamente las empresas que pertenecen a banca, construcción y servicios. No tiene más. Más cosas y ya lo vamos terminando esta parte. Vamos a hacer ahora gráficos. También se pueden hacer gráficos de las tablas dinámicas, lógicamente. Entonces, ya que estamos aquí, seleccionamos el rango de datos. ¿Vale? Nos venimos al menú insertar y le decimos que nos inserte un gráfico. Pues el que queráis, este mismo. Está pensándoselo. Ahí tengo el gráfico. Los gráficos ya sabéis que lo ideal es que trabajéis, yo os recomiendo siempre trabajar en una hoja externa para ser mejor, así que botón derecho y mover gráfico. Y nos vamos a otra hoja. Siempre es más cómodo trabajar con una hoja en grande para los gráficos que trabajar en la misma hoja. Y aquí tengo el gráfico dinámico de la tabla dinámica que hemos hecho aquí. Este es su gráfico. ¿Y qué más? Pues a ver, tenemos también la posibilidad de hacer lo que llaman, a ver dónde está aquí, no te veo, el utilizar algún tipo de plantilla de estas que veis aquí arriba, dentro de la pestaña. Cuando utilicéis las tablas dinámicas os aparecerán dos menús más, dos pestañas de menú. Uno que es el análisis de la tabla dinámica, que es para cambiar, pues darle el nombre, las opciones, lo que hemos visto antes de actualizar o cambiar el origen de los datos. Y el bloque de diseño que os da para darle un diseño un poco más atractivo, que es donde estaba lo de los totales generales, que hemos visto. Luego aquí están los diseños de informe con subtotales en esquema. Bueno, estos son, en este caso no habrá ninguno porque no hay subdivisiones. Pero bueno, esta parte sí que son los diseños, por si queréis de una manera rápida darle que le dé un pequeño diseño, ya que esta se ha quedado muy sosa. En la hoja 3 yo creo que esta nos daría más juego. A ver si la cojo toda. Vale, pues no. Cuando hay subtotales o cuando hay dos niveles, si hubiera habido dos niveles, por ejemplo, aquí en filas, vamos a cambiar el país aquí. Ahora sí. Entonces veis que ahora la tabla dinámica me deja ponerle pues esto, un poco de diseño que sea más llamativo y no tener que estar pensando en cambiar colores ni nada. Tenéis un montón de tablas y de formatos distintos para que esto quede pues más o menos llamativo y más o menos sencillo. Pues es que no tiene mucho más, así las tablas dinámicas, salvo que insisto, que tengas que hacer alguna, que tengas el origen de los datos esté en otro sitio. Si está en otro sitio, no cambia nada de lo que hemos visto, simplemente tener en cuenta eso que os decía de que hay que estar actualizando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que haya utilizado las tablas dinámicas y que tenga alguna duda? ¿Algo de la funcionalidad o algo así? ¿No? Eso es que lo hemos pillado bien en la primera. ¿Seguro? Sí. Pues que no tiene más, es que lo demás es ya... Hay datos aquí donde sea la configuración de campo que sinceramente, pues eso, si los necesitas, pues es buscarlos aquí. Si quieres buscar porcentajes, luego lo que os decía de estas variables, esto de desviación estándar y varianzas, pues yo es que no lo he usado prácticamente nunca. Sí que es lo de contar, sumar, máximos, mínimos, se cuenta bastante. Y luego la opción de por defecto, que es la de recuento, que es la que hemos usado en la primera, en la de esta, que es cuando, por ejemplo, pues eso, querías contar personas. Pues aquí, en lugar de suma de sueldo, le decimos que sea recuento y entonces lo que te va a decir son las personas. Vamos a ponérselo el nombre aquí en valor en general y así sale bien. Vale, el número de personas que hay por defecto se cuenta. Y si metierais aquí un campo que es de texto también, es decir, si ahora quito cuenta de sueldo y aquí meto, por ejemplo, el código, bueno, el código creo que era alfanumérico, a ver, no me acuerdo, sí, es numérico. Pues entonces lo que va a meter aquí es el apellido, por ejemplo. Entonces, cuando es un campo de tipo texto, que no es numérico, por defecto lo que me hace Excel es contar. No sé por qué me sale el número en formato moneda, pero bueno, se lo quito así y ya está. Ahí está. Y poco más o poco menos, no sé, es que esto se puede complicar tanto como queráis, meter aquí el cargo también,
Este valor no sé por qué se ha ido. Y también meter aquí, bueno, en este caso no habría más. Es que meter el sueldo en valores y ya estaría. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Os queréis que os mande este ejercicio para que lo probéis? Sí. Vale. Os mando por correo como estaba al principio, sin modificar, sin hacer las tablas, y así lo podéis practicar. En cada una de las tablas tenéis en la parte superior lo que se pide, ¿vale? Probáis. Esta última línea no le hagáis caso, esto de que poner las 4 tablas dinámicas tienen que estar en una misma hoja. Eso no le hagáis caso, que eso es para ejercicios que hago en clase, pero lo importante es que aprendáis, o sea, que saquéis, pues eso, cantidad de personas por departamento de delegación, la suma y promedio, o en los otros, lo que cada tabla dinámica pide, que no está bastante bien especificado aquí. Y lo podéis probar, ¿vale? Vale. Pues aquí estamos. Lo dejamos aquí. Para la siguiente charla, ¿hay alguna cosa? ¿Me apuntasteis lo de las tablas dinámicas la última vez? ¿Hay algún tema que os apetezca que toquemos de los que estáis por aquí? ¿O nos metemos con las macros directamente? Bien. Vale, no sé lo que es la macro, pero vale. Yo tampoco. Bueno, yo creo que sí. Aunque con el Mac es más difícil meterse con la programación, pero algo haremos. De acuerdo, pues nada, voy a dejar ya de compartir esto. Espero que, sobre todo, parece que había venido alguien nuevo por aquí que quería aclararse con las tablas dinámicas. Espero haberte solucionado las dudas y si no, pues ya sabéis, mi correo lo tenéis por ahí, mandadme alguna pregunta, que os busco algún ejemplo o algo que necesitéis, ¿vale? Vale. Vale, gracias. Pues muchas gracias y os dejaré la presentación, o sea, la charla en la página web de siempre. Vale. Hasta luego. Adiós, Chao. gracias.